Eran casi las 6 de la tarde cuando Patrick Dunn finalmente llegó a casa el miércoles por la noche. Había trabajado 1 hora y media extra para terminar el trabajo de cableado que Wayne Falk, su supervisor, le había asignado esa mañana. Debido a que se quedó hasta tarde, pudo completar el trabajo casi medio día antes de lo previsto. Dicho esto, había trabajado como un maldito hombre todo el día y podía sentirlo en sus músculos adoloridos. Fue casi algo bueno que su esposa, Glenda, se hubiera ido esa mañana para asistir a 3 días de seminarios en Columbus. Originalmente se había ofrecido a tomarse el día libre y acompañarla en el viaje, pero ella no lo había pensado 2 veces, recordándole que los dos tomarían un crucero durante las vacaciones de primavera. Tenían boletos y él ya había reservado unas vacaciones para el viaje. Los boletos se exhibían de manera destacada en el estante central del gabinete de porcelana para que fueran visibles cuando ingresaran al comedor. Patrick se sorprendió un poco de que no hubiera ningún mensaje en el contestador automático diciendo que ella había llegado bien. Ella había decidido hacer el viaje de 3 horas en lugar de tomar uno de los aviones de cercanías, lo que tampoco habría sido irrazonable si él lo recordaba correctamente. El registro comenzó a las 7:00 p.m., así que decidió llamarla y presionar el botón de marcación rápida en su teléfono de pared que lo conectaba a su teléfono celular. Solo sonó 2 veces antes de que ella respondiera. Estaba a punto de llamarte, Patrick, debes haberme leído la mente. Su voz era feliz y él podía escuchar a la multitud zumbando a su alrededor. Nevin. No le sorprendió que ella supiera que estaba llamando porque la pantalla mostraba que la llamada entrante era del teléfono de su casa. Sabes que siempre he sido capaz de leerte la mente, cariño, así que obviamente lo lograste a salvo. ¿Cómo está la situación del tráfico? Espero que todavía tengas guardabarros en tu auto. Él se rió entre dientes, sabiendo que su primera respuesta sería defender sus habilidades para conducir. Se imaginó la expresión de molestia en su bonita cara y se dio cuenta de que si estaban cara a cara, ella sacaría la lengua para hacerle saber lo que pensaba de su pregunta. El hecho de que fuera a principios de enero y pudiera nevar un poco le preocupó un poco. Si ella conducía un automóvil, él estaría feliz si ella volara un avión. Él se sintió aliviado de que ella hubiera respondido tan rápido. Ella se rió y respondió. Por supuesto, todo está sano y salvo. El viaje hasta aquí transcurrió sin incidentes. El tráfico era ligero y encontré el Sheraton Hotel sin problemas. Ese mapa que imprimiste en internet fue muy útil, querida. Sabes que haré cualquier cosa para ayudarte, querida. Nada es demasiado bueno para mi Glenda, como siempre digo. Hablé con mi jefe esta mañana y accedió felizmente a darme el día libre para que pudiera unirme a usted. No, no vendrás aquí. Ella respondió rápidamente, su voz subiendo una octava más. Después de dudar unos segundos, continuó con más calma. Hemos hablado de esto antes de Patrick. Sabes que quiero esperar hasta las vacaciones de primavera para que podamos hacer un viaje juntos. Sí, lo sé, solo estoy tirando de tu cadena, Glenda. No he hablado con ellos sobre ningún tiempo libre. Él iba a responder exactamente eso, incluso cuando ella rechazó rotundamente la idea, pero le molestó que ella fuera tan firme en su respuesta. Me quedaré en casa como un buen chico y haré lo que me digan. Él se rió porque no estaba en su naturaleza dejar que ella se saliera con la suya tan fácilmente. Notó el alivio en su voz cuando ella dijo: Me alegro de oírlo, Patrick. Solo serán unos días aburridos y ya elegí un calendario completo de seminarios a los que asistir. Mientras estemos aquí, no tendremos tiempo de hacer nada juntos. Dijiste que debía estar leyendo tu mente, Glenda, ¿querías hablarme de algo? Oh, me alegro de que me lo hayas recordado. No puedo encontrar mi bolsa de viaje, ya sabes, la que contiene mi kit de costura, mi muble de pelusas y otras cosas. Estaba seguro de que lo había empacado. ¿Podrías registrarte en el dormitorio para ver si lo dejé allí? Tal vez esté en el baúl del auto si no lo ves allí. Claro, cariño, espera un minuto,
pondré el teléfono inalámbrico en el dormitorio. Puso el teléfono en el mostrador y rápidamente se dirigió escaleras arriba a su habitación. Solo había tenido tiempo de dar 2 pasos hacia la habitación cuando vio el maletín que ella buscaba en la esquina del tocador. Cogió el teléfono inalámbrico y dijo: «Problema resuelto. El bolso que estabas buscando está justo aquí en el tocador alto. Solo ten cuidado de no perder los botones y mantente alejado de la pelusa». Él se rió. «Oh, gracias a Dios que está ahí. No quería bajar al garaje a buscarlo. Tienen una pequeña tienda cerca del vestíbulo y puedo comprar lo que necesite». Dudó unos segundos antes de continuar. «Tengo que go ya, querida. Abrieron el mostrador de registro temprano y ya soy el tercero en la fila». Ella continuó rápidamente. «Probablemente no llamaré mucho esta semana porque mañana tengo una presentación nocturna de 7:30 a 10:00 p.m. y tienen una cena elegante planeada para el viernes por la noche. El sábado por la mañana es mi último seminario, así que me iré a casa justo después del almuerzo y tendré tiempo para cenar contigo, cariño». «Está bien, querida. Trabajé un poco hoy, y tal vez pueda hacerlo jueves y viernes. Llámame si puedes, y te llamaré si surge algo importante. De todos modos, te veré en la cena del sábado». Intercambiaron algunas bromas más antes de terminar la conversación. Cuando Patrick bajó las escaleras para colgar, comenzó a pensar en Glenda y su reacción a su broma sobre querer unirse a ella. Ella había estado actuando un poco extraña durante meses, demasiado callada o demasiado ansiosa por complacer. Incluso cuando habían discutido seriamente por primera vez la posibilidad de que él la acompañara en este viaje, su reacción había sido un rotundo rechazo a la idea. Darse cuenta de que tenía hambre lo distrajo de pensar en las acciones recientes de Glenda, y decidió pedir una pizza. Todavía faltaban casi 40 minutos para la hora estimada de entrega, así que subió directamente a quitarse el uniforme de trabajo sucio y ducharse. Luego se cambió a jeans y una de sus muchas camisas de trabajo, estampadas con el logotipo de Anderson Electric, su empleador. Estaba relajándose en la mesa de la cocina, bebiendo una cerveza cuando le trajeron una pizza. Sabía que debería haberse preparado una cena mejor, pero el sobrepeso nunca había sido un problema para él. Su trabajo lo mantuvo en gran forma. Glenda no era una gran fanática de la pizza, por lo que se sentía cómodo complaciéndose mientras ella no estaba. Al día siguiente empacaba las sobras para el almuerzo. La mayoría de las estaciones de trabajo tenían un microondas donde podía calentar la comida. Pasó la siguiente hora viendo uno de los programas de noticias en la televisión, pero pronto se dio cuenta de que su atención a la cabeza parlante había disminuido y volvió a pensar en Glenda y su cambio de comportamiento en los últimos más de 60 días. Le molestaba que algo hubiera cambiado en ella y que ella se opusiera tan enérgicamente a que él se uniera a ella en su gran viaje. Glenda era una verdadera belleza a sus 35 años. Alta y delgada, con cabello largo y oscuro y ojos oscuros, trabajaba como profesora de sociología en una universidad local. Acababa de ser contratada como profesora al final del año académico anterior, y estaba muy orgullosa del hecho de que había tenido éxito como miembro de la facultad junior. Ella tenía más clases que las demás, pero mencionó que tenía un asistente de enseñanza, o TA, como ella lo llamaba cuando comenzaba el semestre de otoño. Ella le dijo lo agradable que era que su estudiante de último año de TA, que se graduaba en la primavera, pudiera hacer algunas de las tareas de calificación y asesoramiento estudiantil de las que siempre había sido la única responsable. Ella mencionó que su nombre era Anthony, pero Patrick no podía recordar si alguna vez había escuchado su apellido. Su nombre había aparecido varias veces en los primeros 2 meses, pero ella no había dicho nada sobre él en un tiempo. A mediados de noviembre, comenzó a hablar sobre los próximos seminarios a los que quería asistir. Estaban programados para la semana entre la víspera de Año Nuevo y el inicio del segundo semestre. Se consideraba desarrollo profesional y la universidad pagaba la mayor parte del costo. Al principio, cuando él le sugirió que fuera con él, ella no se opuso.
pero después de 2 semanas, decidió que no quería que él fuera con ella y le sugirió que fuera a las vacaciones de primavera. De mala gana, aceptó su enfática decisión. Se habló poco de seminarios durante la Navidad, y disfrutaron de las vacaciones, pasándolas con familiares y amigos. Se dio cuenta de que ella había recibido varios sobres grandes con materiales de registro y capacitación y que su registro fue devuelto rápidamente. Parecía ansiosa por viajar e incluso había comenzado a empacar su maleta un par de días antes de la víspera de Año Nuevo. Ella siempre había sido organizada, y esto no era nada inusual para ella. Regresó a su habitación poco después de las 8:00, con la intención de continuar leyendo el libro que había dejado sin leer en la mesita de noche. Cuando llegó al dormitorio y notó la bolsa que Glenda había mencionado, decidió volver a colocarla en el estante del armario donde generalmente se guardaba. Cuando lo recogió, notó que estaba encima del diario de Glenda, un libro que pensaba que ella solía guardar en su bolso. Llevaban casados 8 años, pero él rara vez veía su diario, ya que ella lo escondía en un lugar seguro la mayor parte del tiempo. Hace años, justo después de casarse, él le había pedido en broma que le dejara leer el diario, pero ella se había negado rotundamente, haciéndole saber que era para su uso personal y privado. Ella dijo que era lo mismo que sus pensamientos o recuerdos y solo para sus ojos. Nunca volvieron a hablar del tema, y en los 8 años de matrimonio él solo lo había visto en sus manos un par de veces. En ambas ocasiones le había pillado por sorpresa y en cuanto vio el libro, ella lo cerraba y cerraba la pequeña cerradura, cerrándola efectivamente. Patrick sospechaba que ella llevaba un diario en su oficina en la universidad, aunque podría haberlo hecho en casa mientras él estaba en el trabajo. Sus horarios no coincidían y ella generalmente estaba en casa cuando él se iba y regresaba cuando terminaba su turno. Devolviendo la bolsa al armario, se acercó al tocador y recogió la revista, tocándola por primera vez en mucho tiempo. El libro medía 6 pulgadas por 8 pulgadas y tenía un grosor de 1 pulgada. Estaba encuadernado en cuero rojo y ropa de forma segura con un pequeño pestillo de latón. Mientras recogía el libro, a Patrick se le ocurrió que podría contener el secreto del cambio de comportamiento de Glenda en los últimos meses. En lugar de volver a poner el libro en la cómoda, lo bajó las escaleras y regresó a la cocina. La luz era mucho más brillante allí y escudriñó el libro y su candado. Lo primero que notó fue que cuando examinó la parte superior e inferior del libro, parecía que solo 1/3 de las páginas mostraba signos de uso y el resto parecía intacto. Su primer pensamiento fue que no había forma de que este libro pudiera ser el único diario de Glenda. Era poco probable que 8 años de entrada solo pudieran ocupar 1/3 del libro. Sabía que debía haber otros volúmenes más antiguos. Después de reflexionar durante unos minutos, Patrick se dio cuenta de que el único lugar probable en el que podrían haberse guardado los diarios anteriores era el armario de Glenda. Cada una tenía su propio armario y él nunca había mirado en el suyo. Reflexionando sobre esto, subió las escaleras hasta su dormitorio. Después de 5 minutos de búsqueda cuidadosa, encontró una caja de zapatos en el estante superior trasero y cuando la abrió descubrió una pila de diarios de cuero rojo. Inmediatamente regresó a la cocina con su tesoro. Lo primero que notó fue que todos los diarios eran iguales. Cada uno tenía una pequeña pegatina blanca redonda en el lomo, y los 6 libros que encontró estaban numerados del 1 al 6. El que estaba actualmente en uso no estaba numerado. Mirando más de cerca, se dio cuenta de que cada uno tenía el nombre de Kunz grabado en la parte inferior de la contraportada, y lo reconoció como el nombre de una tienda especializada local. Lo siguiente que notó fue que las 7 cerraduras eran iguales. Ninguno de ellos tenía números o marcas de identificación. Se preguntó si todos estaban cerrados con la misma llave. Otro pensamiento vino rápidamente a la mente e inmediatamente se volvió hacia el estante debajo del teléfono y agarró la guía telefónica. En solo unos segundos, encontró el número de teléfono de Kunz Specialties. Ahora faltaban 25 minutos para las 9 y se preguntó si estarían abiertos ya que muchas tiendas del centro estaban abiertas hasta tarde el miércoles. Después de 2 timbres, contestaron el teléfono.
Especialidades Kunz, ¿en qué puedo ayudarte? La voz pertenecía a una mujer joven y su pregunta sonaba sincera. Hola, entiendo que vendes diarios de cuero rojo de aproximadamente 6 por 8 pulgadas de tamaño. ¿Sabes si tienes alguno de esos en stock en este momento? Me gustaría recibir uno como regalo. Creo que sé de qué libro estás hablando. Aguanta, iré a ver si están en el estante. Ella no estuvo al teléfono durante unos 3 minutos y cuando regresó dijo que sí, tenemos dos en existencia. Después de asegurarse de que la tienda estaría abierta hasta las 10 p.m., Patrick se fue rápidamente para mirar uno de los nuevos diarios que posiblemente podría usarse como fuente para obtener la pequeña llave que los abrió. Las posibilidades eran escasas, pero sabía que si intentaba abrir una de las cerraduras seguramente la estropearía y Glenda seguramente no le dejaría olvidar que había intentado buscar en sus diarios. Media hora después, Patrick volvía caminando a casa y en su bolso tenía uno de los diarios de cuero rojo con una llave. No era barato, casi 660.0, pero no le importaba el precio. Era un pequeño precio a pagar por la oportunidad de descubrir que molestaba a su esposa. Siempre podía usar el nuevo diario como su regalo de cumpleaños. No, él ya tenía visiones de ella ocultándole su enfermedad. Ella lo había hecho una vez antes cuando los resultados de la prueba de Penkelau resultaron anormales y había reprimido su preocupación en lugar de compartirla con él. Al final, no pasó nada terrible, pero él no pudo evitar saber que ella se había hecho una mamografía en el otoño. Otra razón de su ansiedad, pensó, podría haber sido la lucha interna que estaba ocurriendo entre el cuerpo docente de la universidad. Él sabía que si ella tenía un problema con alguno de sus compañeros de trabajo, nunca se lo contaría. Glenda sintió que debía manejar sus propios problemas y tomar sus propias decisiones en lo que respecta a su trabajo. Por supuesto, había otra posibilidad. Trató de ignorarla, pero ella seguía entrometiéndose en sus pensamientos. ¿Y si ella estaba teniendo una aventura? Como cualquier esposo crédulo, no se atrevió a admitir el pensamiento y, en cambio, se centró en otras posibles explicaciones. En algunos aspectos, eran una pareja poco probable. Él era una pulgada más bajo que ella, con cabello rubio, prolijamente recortado y ojos azules. Él era musculoso y ella alta y delgada. Se conocían desde la secundaria e incluso habían salido un par de veces. Después de la secundaria, tomaron caminos separados. Patrick se convirtió en aprendiz de electricista y Glenda fue a la universidad y a la escuela de posgrado. Se conocieron por casualidad en su último año de universidad cuando ambos fueron invitados a la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Se cayeron bien de inmediato y se casaron un mes después de su graduación. Para entonces ya trabajaba como maestro electricista y tenía una pequeña casa por la que recientemente había hecho un pago inicial. Esa casa fue su hogar durante los primeros 5 años, pero como Glenda ahora ganaba un buen salario y Patrick trabajaba a tiempo completo, decidieron mudarse a una casa más grande. Ya habían discutido tener un bebé, o tal vez dos, y decidieron que al final del año escolar Glenda dejaría de usar las píldoras anticonceptivas que había estado tomando durante su matrimonio en casa. Patrick no estaba 100% seguro de que la llave del nuevo diario que había comprado encajara con las cerraduras de los diarios que había encontrado. La llave guardada en un pequeño sobre marrón en la caja donde se guardaba el diario, le parecía muy pequeña. Comenzó a pensar que tal vez debería haberle preguntado al vendedor si la misma llave encajaba en todas las cerraduras. Ya había decidido que si la llave no encajaba, se olvidaría de todo. Si cada cerradura se cerraba con una llave diferente, de todos modos no iba a perder el tiempo buscando el alijo de llaves del diario de Glenda escondidas en la casa. 5 minutos después de cruzar la puerta, estaba sentado a la mesa de la cocina con una pila de diarios y una lata de Coca-Cola abierta frente a él. La llave pequeña estaba en su mano derecha y estaba mirando el 7º diario, el que contenía las últimas entradas de Glenda. Sabía que si intentaba usar esa llave y lo lograba, no habría vuelta atrás. Él abría su diario y leía lo que ella había dejado en claro que debía dejarse solo para ella. Se sentó así durante unos minutos,
tratando de decidir si quería cruzar esa línea. Temía haberle hecho saber accidentalmente que había estado espiando y que ella nunca volvería a confiar en él. Eventualmente, la preocupación por su salud y la constante pregunta tácita en el fondo de su mente lo obligaron a abrir la cerradura. La llave encajaba con precisión, giraba suavemente y la cerradura se abría con un clic. En pocos segundos, el libro estaba en sus manos y lo abrió hasta la última página que Glenda había usado. En la parte superior de la página estaba la fecha del día anterior y se habían utilizado aproximadamente 3/4 de la página. Rápidamente comenzó a leer la pulcra letra escrita en la página y tardó aproximadamente 1 minuto en leer las líneas y cuando terminó, su rostro se había puesto pálido, había perdido toda expresión y sus ojos habían adquirido ese brillo que causan las lágrimas. Se levantó lentamente, tomó la lata de Coca-Cola y se acercó al fregadero de la cocina. Parado allí mirando fijamente por la ventana de la cocina, apretó lentamente la lata de Coca-Cola, sin darse cuenta de que la bebida pronto comenzó a desbordarse por el borde de la lata abierta y corrió por su mano hacia el fregadero. Eventualmente, notó que su mano húmeda y pegajosa dejaba caer la lata triturada en el fregadero y se lavaba la suciedad de los dedos. Después de limpiarse las manos con una toalla de papel, recogió la pila de diarios junto con su llave y se dirigió lentamente a la sala de estar. Colocó la pila de libros en la mesa auxiliar junto a su silla, encendió la lámpara que colgaba encima y se sentó en su silla favorita. Cuando se acomodó, tomó la 7ª revista sin numerar y la abrió en la primera página. Tenía una idea muy clara de cómo terminaría la historia. Ahora necesitaba averiguar cómo empezó. La página que había leído había cambiado para siempre su visión de su esposa perfecta y su vida perfecta juntos. Necesitaba averiguar los detalles de cómo sucedió, y esperaba que el diario lo ayudara a hacerlo. En lugar de leer los eventos en orden inverso, decidió leerlos cronológicamente. Durante un tiempo pensó en ir directamente al Hotel Sheraton, subir a la habitación 412 y tratar con su esposa, pero rápidamente decidió que sería una propuesta perdedora. O tendría un accidente de tráfico corriendo allí, o no podría mantenerse de pie si llegara de una pieza. La única opción habría sido llamarla, pero tenía miedo de quebrantarse al escuchar su voz, y era demasiado varonil para quebrantarse así. La primera página estaba fechada a principios de junio. Hace poco más de 6 meses, comenzó a leerlo detenidamente, descubriendo cualquier cosa que pudiera relacionarse con la devastadora información que Glenda había escrito en la última página. Ninguna de las entradas relacionadas con los meses de verano contenía nada que pudiera ayudarlo a comprender a su esposa y los planes que estaba haciendo. Solo hubo algunas menciones de ella estaba contenta con su vida, su esposo y cómo había progresado su carrera desde que fue contratada. Todo lo que leyó debería haberlo hecho sentir feliz, orgulloso y confiado en su matrimonio, pero sabía cómo terminaría la historia cuando llegara a la última página. Ese conocimiento arruinó todas las cosas buenas que estaba leyendo. A principios de septiembre, Glenda finalmente hizo una entrada en su diario que tenía algo que ver con lo que Patrick estaba buscando. Recostándose en su silla, releyó la parte relevante de la entrada 2 veces. 8 de septiembre. Querido diario, mi nueva asistente pasó por mi oficina hoy. Es un poco más alto que yo, tal vez 1 pulgada más o menos, tiene cabello negro, ojos oscuros y barba corta. Bastante sin afeitar, se presentó como Anthony Romano y me recuerda a alguien, tal vez una estrella de cine. Me dejó una copia impresa de sus calificaciones, y parece tener buenas calificaciones. Patrick comenzó a leer el diario con más atención, buscando cualquier otra mención de Anthony Romano, el asistente de enseñanza. No había nada en las siguientes 2 entradas, que contenían solo pensamientos sobre sus clases y cómo iban. Parecía bastante contenta, aunque puede haber estado un poco nerviosa pensando en cómo manejaría una de sus clases más grandes. Tenía más de 100 estudiantes y se preguntaba cómo se las arreglaría con tantos. 15 de septiembre. Querido diario, Anthony ahora me está ayudando con mi gran clase. Él responde las preguntas de los estudiantes cuando estoy ocupado preparando materiales para la conferencia.
Me he dado cuenta de que mis alumnas parecen ser parciales con él. Escuché a 2 de ellos hablar de él cuando salían del aula y mencionaron que se parecía mucho a Leonardo DiCaprio. Debe ser por eso que me pareció familiar. A medida que continuaba leyendo, las menciones a Anthony Romano se hacían cada vez más frecuentes. Leyó aún más cuidadosamente ahora, deteniéndose a veces para releer ciertos pasajes. 20 de septiembre. Las clases continúan como de costumbre. Algunos estudiantes abandonaron. Creo que decidieron que el curso era demasiado difícil para ellos. Me he dado cuenta de que cuando doy una conferencia, Anthony se sienta en una de las primeras filas donde parece pasar todo el tiempo observándome. Tendré que darle más trabajo. 24 de septiembre. Tenía alrededor de 3 horas libres esta tarde y estaba trabajando en una tarea de lectura cuando Anthony pasó por mi oficina. Se quedó a ayudar y el trabajo fue rápido. Ambos hicimos copias y seleccionamos artículos para incluirlos. La entrada continuó con un largo párrafo en el que mencionó su intención de hablar con Patrick sobre cómo los niños podrían encajar en su futuro. Fue la primera entrada en la que encontró mención al tema. 30 de septiembre. Durante la conferencia, noté que Anthony me miraba de nuevo. Lo miré y fruncí el ceño, y estoy seguro de que se dio cuenta de lo que quería decir, pero él solo sonrió y continuó mirándome. Al final de cada clase, al menos un par de alumnas se acercan a él para hacerle preguntas sobre la conferencia. Ninguno de ellos parece querer acercarse a mí para obtener información. Siento que están más interesados en él que en ayudarlo. En general, a mis alumnos parece que les va bien, lo que me hace muy feliz. No es que no haya dado conferencias antes, pero ahora que soy profesor titular, siento más presión sobre mis alumnos para que tengan éxito. En varias grabaciones seguidas, Anthony no se menciona, aunque era evidente por ellas que sus clases iban muy bien. En todas las grabaciones, ella estaba feliz y optimista y mencionó su firme decisión de hablar con Patrick sobre sus planes. Recordó que fue en algún momento del otoño cuando hablaron extensamente por primera vez sobre su deseo compartido de tener al menos un hijo. Glenda quería terminar su primer año como profesora sin las preocupaciones y responsabilidades del embarazo, por lo que decidieron esperar hasta el final del año escolar y comenzar a tratar de concebir el 8 de octubre. Estoy tan emocionada. Patrick y yo hemos decidido tener hijos y planeo dejar de tomar la píldora tan pronto como termine el semestre de primavera. Le conté todo a Anthony y él estaba muy feliz por nosotros. Estábamos en mi oficina y él se acercó a mi escritorio, tomó mi mano, me levantó y luego me dio un abrazo muy grande. Me tomó por sorpresa y cuando parecía reacio a dejarme ir, tuve que alejarlo gentilmente y recordarle que la puerta de mi oficina estaba abierta y que cualquiera podía caminar antes del 10 de octubre. Anthony vino a mi oficina esta tarde y tengo que admitir que estaba un poco preocupado. No lo vi entrar y solo me di cuenta de que estaba allí cuando escuché que la puerta se cerraba y cerraba. Cuando lo miré, él me sonrió y me dijo que ahora nadie podrá pasar y vernos. Claramente le dije que abriera la puerta y lo hizo. Permaneció allí durante unos 15 minutos y finalmente se fue. Ahora me pregunto qué quiso decir cuando cerró la puerta. 11 de octubre. Estaba preparando preguntas para un examen de primer año cuando Anthony vino a verme hoy. Se quedó para ayudar y realmente facilitó el trabajo. Se disculpó por cerrar la puerta ayer y le dije que estaba bien. Cuando le pregunté por qué estaba tan interesado en mí, dijo que disfrutaba mucho más de la compañía de mujeres maduras que de chicas de su edad. Le dije que estaba felizmente casada, pero debo admitir que sus palabras me halagaron mucho. La idea de que yo pueda interesarle más que algunas de las jóvenes de nuestra universidad me emociona tanto que me parece increíble. 13 de octubre. Esperaba que Anthony pasara por mi oficina hoy, pero no lo hizo. Estaba un poco decepcionada ya que quería hablar con él sobre lo que dijo sobre estar interesado en mujeres maduras. Hoy, 15 de octubre, cuando Anthony entró, había muchos estudiantes en mi oficina. Esperaba que se quedara hasta el último, pero se había ido cuando terminé de discutir temas de ensayo con el último grupo. Hoy,
16 de octubre, finalmente tuve la oportunidad de hablar con Anthony. Me preguntó si podía cerrar la puerta para que no nos molestaran y acepté. Pude preguntarle por qué encuentra más interesantes a las mujeres maduras y me dijo que su primera experiencia fue con una viuda de 40 años que vivía al lado. Afirma que las chicas de su edad no saben lo que quieren ellas mismas, no como las mujeres maduras. Quería mostrarle que no estaba enojada con él. Se dio la vuelta y salió de mi oficina sin decir nada. Ahora me doy cuenta de que debería haber condenado su acción y haberle dicho nuevamente que era una mujer felizmente casada. Pero no lo hice, y ahora cada vez que dejo vagar mis pensamientos, revivo ese momento. Patrick estaba alarmado por esta entrada porque le mostraba que, si bien Anthony reaccionaba constantemente de forma exagerada, Glenda no reaccionaba de la manera que él pensaba que debería. Dejó el libro abierto en la silla y fue a buscar otra lata de Coca-Cola. Pronto volvió a sentarse en la silla con el libro en las manos, listo para seguir leyendo sobre la aparente seducción de su esposa. 20 de octubre. A altas horas de la noche, justo antes de que estuviera a punto de salir de la oficina y dirigirme a casa, Anthony apareció en la puerta y me preguntó si estaba ocupada. Tan pronto como le respondí que no, entró y cerró la puerta detrás de él. Ignoró por completo mi solicitud de abrir la puerta y se dirigió directamente hacia mí. Él tomó mis manos entre las suyas y me dijo que había estado pensando en mí constantemente durante los últimos 4 días. Dijo que quería otro beso, uno más largo. Le dije que no era una viuda que buscaba un amante y que no era apropiado que él me persiguiera de esta manera. Dijo que lo entendía, pero me preguntó de nuevo, diciendo que sería un honor para su cumpleaños. Pensé que sería la forma más fácil de deshacerme de él y acepté, lo que ahora lamento. No supe qué decirle y disculparme por no tener una tarjeta de cumpleaños para darle. Sonrió y dijo que estaba bien, que su cumpleaños era en julio. Debería haberme enojado con él por engañarme, pero solo pude reírme de su estratagema para que lo besara. Él me agradeció por el maravilloso beso y salió de la oficina. No sé qué le pasa, pero temo que pueda atraparme. Tendré que tener más cuidado con él en el futuro. Anthony no fue mencionado en las siguientes 3 entradas. Glenda estaba ocupada corrigiendo un pequeño examen que le había dado a su clase más grande y revisando los ensayos que sus alumnos habían enviado. Patrick pensó que era extraño que Anthony no participara en estas 2 tareas, pero no había ninguna pista en las entradas del diario de por qué no lo hizo. 30 de octubre. Por primera vez no sé cómo contarte sobre mi vida. Probablemente lo único que puedo hacer es describir lo que sucedió hoy. No sé cómo debería actuar con Patrick cuando llegue a casa, ya que temo que me mire y se dé cuenta de lo que ha sucedido. Todo comenzó cuando Anthony entró a mi oficina esta tarde. Estaba ocupada leyendo y no lo escuché entrar y me sorprendió con su alegre saludo. Cuando levanté la vista, él ya estaba cerrando la puerta de mi oficina. De alguna manera no le dije una palabra al respecto. Cuando se acercó a mi escritorio, se acercó y tomó mi mano, agarró mis hombros y me acercó a él. No me dejó decir una palabra. Estaba tan avergonzada. No hay excusa para no terminar en el momento en que comenzó, pero fue como si él encendiera un interruptor en mí. Tan pronto como me di cuenta de lo que estaba haciendo, lo alejé. Todo lo que hizo fue sonreír y decir que ni siquiera intentara sugerir que no te gustaba. No le respondí nada y él dijo que lo sabía. Cuando finalmente recuperé el poder del habla, le pedí que se fuera. Sonrió astutamente y dijo que te vería mañana. Me doy cuenta de que no estoy manejando la situación con Anthony adecuadamente. Él está haciendo mi vida tan difícil y estoy seguro de que lo sabe. Tal vez debería hablar con Patrick al respecto, pero sé que él tampoco lo estará. Feliz con la forma en que he dejado que las cosas se desarrollen. Lo peor de todo es que pienso en Anthony de vez en cuando. Toda la entrada del día consistió en una descripción de cómo Anthony se sentía por su esposa, y cuando la releyó por tercera vez, Patrick se dio cuenta de que una vez más estaba tan enojado que perdería el control de sí mismo si Anthony estuviera frente a él. Hasta ese momento,
nunca se había considerado capaz de crueldad extrema. 2 de noviembre. Creo que finalmente dejé de preocuparme por cómo me comportaría en presencia de Patrick. Esa primera noche fue la más dura. Cada vez que hablaba con Patrick o él me miraba, estaba seguro de que adivinaría lo que había sucedido en mi oficina. En un momento dado, me preguntó si algo me molestaba, ya que estaba actuando de manera algo anormal bajo presión. Él aceptó mi negación sin cuestionarlo y pensé en lo fácil que era para mí ocultarle las cosas a mi esposo. Espero no tener que hacer eso nunca más. 6 de noviembre. Habían pasado unos días desde la última vez que había visto a Anthony a solas. Estaba en una clase en la que está obligado contractualmente a ayudarme y noté que todavía me está mirando. Cuando me mira, sonríe y sé que me sonrojo las primeras veces que sucedió. Me pregunto cómo actuaré la próxima vez que aparezca solo en mi oficina. 8 de noviembre. Anthony entró a mi oficina esta tarde, pero ya había varios otros estudiantes allí. Casualmente levanté la vista cuando él se dio la vuelta para irse y me besó y luego sonrió. Estoy seguro de que los otros estudiantes no se dieron cuenta ya que estaban de espaldas a él, pero desearía que hubiera sido más considerado con mi posición. Justo después del Año Nuevo, recibí una invitación para asistir a una serie de seminarios en Columbus. Parece interesante y creo que asistiré si puedo. Pedí un paquete de información el 9 de noviembre. Ayer fue otro día sobre el que será muy difícil escribir. Nuevamente estoy muy descontento con el comportamiento de Anthony y el mío, y me pregunto cómo terminará esto si no hago algo al respecto pronto. Tenía un par de horas libres esta mañana y ya estaba trabajando duro cuando escuché que la puerta de la oficina se cerraba y cerraba. No sé cómo Anthony se las arregla para colarse sin que yo lo sepa. Le pedí que lo abriera, pero él simplemente me ignoró. Cuando trató de levantarme de mi asiento, me resistí. Desafortunadamente, mi resistencia se debilitó a medida que él continuaba. Pensé, ¿qué daño puede hacer otro pequeño beso? Si tan solo lo hubiera hecho. Tan pronto como recuperé el control de mí mismo, lo empujé y corrí al baño. Las lágrimas se me quedaron en los ojos mientras volvía a la normalidad con mi ropa. Todo lo que podía pensar era en lo enojado que estaría Patrick si nos viera o si supiera de esto. Anthony entró por la puerta del baño. Él debe haber visto que estaba realmente molesto y se fue tan pronto como dijo que no iba a disculparse y esperaba que pudiéramos hacerlo de nuevo. Debería haberle dicho que ni siquiera pensara en eso, pero estaba molesta y solo recuperé el sentido después de que él se fue. Lo que más me sorprendió fue lo bien que me mantuve en presencia de Patrick cuando llegó a casa del trabajo. Estoy seguro de que no sospechó nada, y apenas podía creer que no sintiera tensión mientras hablamos toda la noche. La entrada de todo el día fue nuevamente sobre el episodio de Anthony, y Patrick lo releyó varias veces a medida que su ira aumentaba nuevamente. Finalmente, pasó la página y continuó leyendo el diario de Glenda. Durante una semana entera, no hubo una sola mención de Anthony ni nada relacionado con la relación en desarrollo entre Glenda y su asistente técnico. Además, Patrick notó una cierta sensación de satisfacción en sus entradas. 17 de noviembre. Dios, simplemente no sé qué me está pasando. Anthony se ha apoderado de mí de una manera que nunca imaginé. No sé si es su exterior rudo o algún defecto en mí, pero simplemente no puedo mantenerme unida a su alrededor. Esta tarde vino a mi oficina y se sentó en la esquina de mi escritorio. Le dije que tendríamos que hablar sobre lo que sucedió la última vez que estuvo aquí, y él aceptó rápidamente. Él solo me miró y sonrió cuando le dije que no estaba bien que de alguna manera estuviéramos relacionados. Le recordé que estaba felizmente casada y que mi posición como profesora podría verse comprometida si alguien se enteraba de lo que habíamos hecho. Mientras hablaba, él solo asintió y me sonrió. Cuando terminé de hablar, me recosté en mi silla, confiando en que él entendía mi posición. A pesar de mi enfoque razonable y la confianza en que la situación se resolvió, noté un comportamiento extraño de su parte. Después de unos minutos, que parecieron varios minutos pero en realidad duraron solo segundos y 40,
Me preguntó si quería cerrar la puerta con llave o si él debería hacerlo. No pude encontrar la energía para responder, y después de esperar solo unos segundos, se levantó, cerró y cerró la puerta de mi oficina. Caminando hacia mi escritorio, me invitó a unirme a él en el pequeño sofá de cuero frente a la estantería. No puedo encontrar las palabras para explicar por qué acepté su solicitud. Una hora después, me dio las gracias y se fue. Hemos entrado en territorio peligroso y simplemente no sé qué hacer al respecto. Una gran parte de mí quiere despedirlo como mi asistente, pero otra parte de mí dice que no hicimos nada tan malo. Nunca podré contarle a Patrick sobre esto, y afortunadamente no hay posibilidad de que él lo descubra. Mi oficina está en el cuarto piso, no en la calle, así que nadie nos verá. Espero que mis emociones vuelvan a la normalidad antes de llegar a casa con Patrick. Patrick tuvo dificultades para leer este mensaje, ya que era obvio que la situación se había intensificado rápidamente. Ya sentía que definitivamente no conocía a su esposa tan bien como pensaba y que ya había decidido leer todos sus diarios, sin importar cuánto tiempo tomara. Regresó y releyó 2 páginas una vez más. Cuando terminó, levantó la vista y notó casualmente que ya eran las 2 de la madrugada. Sabía que quedaban muchas más páginas por recorrer, pero no había forma de que pudiera dejar el libro a un lado antes de comenzar a leer de nuevo. Llamó a la oficina de Anderson Electric y dejó un mensaje en el contestador automático de que estaría libre al día siguiente por razones personales. Aún no había tomado una decisión final sobre lo que haría, pero ya sabía que su vida había cambiado para siempre. Donde alguna vez hubo amor y sueños del futuro, ahora solo había un frío vacío y una ira creciente. Fue al baño a beber la última lata de Coca-Cola y continuó trabajando en su diario, luego regresó a la sala de estar para comprar uno nuevo. No se sentía cansado y no creía que la cafeína del refresco lo mantuviera despierto. Su cerebro estaba trabajando por la vía rápida, tratando de digerir todo lo que había leído. Volvió a mirar su reloj y se maravilló de haber hablado con Glenda hace solo 8 horas y de tener sus sospechas. 22 de noviembre. Anthony estaba en la oficina esta tarde e hice lo mejor que pude para mantener un escritorio entre nosotros. No empujó para entrar ni trató de cerrar la puerta. Me sentí tan culpable en los últimos días que no hay forma de que hubiera aceptado dejar que él siquiera me tocara. Creo que sintió mi determinación de mantener las cosas entre nosotros. Espero poder mantener esa determinación durante los próximos días. No hubo mención de Anthony en los registros. Se dio cuenta de que Glenda estaba de muy buen humor cuando el primer semestre estaba llegando a su fin. Solo quedaban un par de semanas y ella estaba ansiosa por terminarlas. 23 de noviembre. Le conté a Patrick sobre los seminarios y no le importa que asista. Incluso se ofreció a tomarse un tiempo libre para ir conmigo. Necesito pensarlo. Podríamos hacer algunas cosas cuando no esté asistiendo a los seminarios. Para Patrick era obvio que entre el 23 de noviembre y mediados de diciembre, la decisión de Glenda de que él la acompañara a los seminarios había cambiado por completo. Continuó leyendo el 25 de noviembre. Anthony estaba en la oficina esta tarde preguntando si podía venir a mi casa. Le respondí claramente que esto no iba a suceder. Estaba particularmente interesado en saber si Patrick trabajaba fuera de la ciudad por la noche. La siguiente idea fue visitarlo en la casa de la Segunda Avenida, que compartió con otros 3 estudiantes. Cuando le dije que de ninguna manera iba a hacer eso, él respondió que siempre podía llamarlo si cambiaba de opinión. Su nombre y número estaban en la guía telefónica. Excepto por el hecho de que trató de convencerme de conocerlo fuera de la universidad. Él estaba en su comportamiento habitual. Le conté sobre los seminarios a los que planeo asistir y él pareció interesado en ellos. Le dije que eran solo para profesores, pero él solo sonrió. 30 de noviembre. Ayer fue otro día del que será muy difícil para mí contarles. Me parece que he perdido completamente el rumbo. Anoche apenas dormí e incluso Patrick pareció darse cuenta de que algo andaba mal.
Desearía poder explicarle lo que tengo en mente, pero simplemente no es posible. He tenido varios sueños sobre Anthony en los últimos días. No le tengo afecto, pero no puedo superarlo a él y las cosas que hicimos juntos. ¿Qué me pasa que no pueda evitar que él haga esto? Me quedé allí y lo vi cerrar y cerrar la puerta. Ni siquiera podía imaginarme diciéndole que no. Todo el tiempo que estuvimos acostados en el sofá, mi mente me decía que parara. Cuando se fue, cerré la puerta y comencé a vestirme, llorando. ¿Cómo podía dejar que esto sucediera? Pasé el resto del día en mi escritorio con la puerta cerrada, llorando y pensando alternativamente, tratando de averiguar cómo sucedió esto. Tal vez debería ver a un terapeuta. Aunque Patrick vio el arrepentimiento genuino y la angustia en las palabras de Glenda, no pudo encontrar ninguna justificación de por qué había sucedido esto, algo en lo que ella claramente había participado voluntariamente. Cuanto más leía, más oscura se volvía su alma y las palabras que leía. Tuvo un efecto extremadamente negativo en su carácter generalmente generoso y feliz. En el Patricio que aparecía, no sería reconocido por sus amigos o familiares, ni siquiera por Glenda. 3 de diciembre. Anthony me detuvo en el pasillo esta mañana y me preguntó si reconsideraría reunirme con él en la casa que comparte. Dijo que quería pasar unas horas conmigo en una cama de verdad. Le dije que lo olvidara, que nunca consideraría conocerlo, especialmente en un lugar donde me pudieran ver. Le recordé de nuevo sobre mi esposo y mi carrera. Cuando pareció resignado a mis palabras, en silencio me hizo otra sugerencia. Me preguntó si podía acompañarme a los seminarios en enero. Había visto mi folleto del Hotel Sheraton donde se hospedaba el grupo y dijo que para un grupo de profesores de sociología, todos los asientos estarían ocupados. Dijo que estaba dispuesto a pagar su propia habitación si aceptaba pasar las noches con él. Le dije que lo olvidara, no antes de irse. Él me sonrió y me dijo que debería pensarlo. No le respondí nada, pero el pensamiento ya estaba alojado en mi cabeza. ¿Qué me pasa? Patrick tuvo que tomarse un descanso cuando la ira hacia los dos comenzó a hervir dentro de él. Caminó de un lado a otro por la sala de estar un par de veces y luego fue a la cocina a buscar otra lata de Coca-Cola. Tuvo la tentación de tomarse unas cervezas, pero decidió mantener la cabeza despejada. Estaba en la etapa en la que ya sabía lo que quería hacer, pero no tenía un plan y sabía que tendría que hacer un plan adecuado. Volvió a la sala de estar y abrió su diario. 7 de diciembre. Anthony vino a mi oficina esta mañana para despedirse después de su examen de mañana. Va a volar a casa por Navidad. Quería saber si debía regresar temprano para ir al seminario conmigo. Dijo que sabía que estaba considerando esa posibilidad para distraerlo. Le dije que me llamara en unos días, que aún no había tomado una decisión. Sonrió y dijo que me llamaría en un par de días a mi oficina él. 8 de diciembre. Hoy le dije a Patrick que quería que se quedara en casa mientras asistía a un seminario, que podíamos hacer un crucero durante las vacaciones de primavera. Habíamos hablado de un crucero en el pasado, así que la idea no era nueva. No estaba muy contento con eso, pero finalmente accedió a quedarse en casa. Me siento tan culpable por mentirle sobre este viaje. Todavía no he decidido llevar a Anthony conmigo, pero probablemente quiera mantener esa opción abierta. Desde entonces, he pensado en nuestra pequeña aventura en el sofá de mi oficina muchas veces. No puedo entender por qué lo pienso. Estoy muy feliz con Patrick y nuestra vida juntos. Nunca pensé en Anthony de otra manera que como socio. Definitivamente no hay amor aquí. Sería genial pasar un buen rato con él, ya que definitivamente es un amante experimentado. Me pregunto si me llamará o abandonará la idea. 12 de diciembre. Anthony me llamó a la oficina esta mañana. Todavía quiere que lo lleve a Columbus conmigo. Sugirió que los llamara y reservara 2 habitaciones contiguas para que nadie nos viera entrar en la misma habitación. Su idea de llamarlo mi hermano y reservar una habitación a su nombre suena infalible. Dijo que me llamaría mañana para asegurarse de que he hecho todo.
Y si es así, los llamará para poner la habitación en su tarjeta de crédito. Ahora tengo que decidir si planeo conscientemente engañar a Patrick. 14 de diciembre. Anthony volvió a llamar hoy. Aparentemente intentó llamarme ayer, pero no estaba en la oficina. Sin embargo, llamé e hice la cita que él sugirió. Estaba tan avergonzada de hacer esto. Nos dieron los números 412 y 414. Él va a llamar hoy y poner el número 414 en su visa. Parece muy emocionado al respecto. No puedo decir que esté muy emocionado, pero creo que estoy deseando que llegue. Anthony se irá al final del semestre de primavera y ya no está en el programa de asistencia técnica. Espero no tener la tentación de encontrarme con él de nuevo después de nuestras 3 noches en el Sheridan. No sé qué tiene Anthony que me excite tanto. Ha habido muchos hombres guapos en el pasado que me han mirado, pero nunca he sido tentada. Creo que es el tipo de persona que sabe cómo presionar todos los botones correctos. Al menos creo que lo hace. Dios, espero que Patrick nunca se entere de esto. Eso lo mataría. Él no se merece eso en absoluto. Hubo varias entradas en el resto de diciembre, pero solo una mencionó a Anthony o el plan que ella y Glenda habían hecho para pasar 3 noches en el Sheridan. Aparentemente la llamó a casa 2 días después de Navidad, el 28 de diciembre. Ayer, Anthony me llamó a casa. Me sorprendió escuchar su voz, pero al mismo tiempo agradecí que Patrick tuviera que trabajar. Anthony dijo que estaba listo para que un hombre contestara el teléfono y, en todo caso, me pidió que buscara a una chica llamada Verónica. Dijo que solo quería asegurarse de que todavía estuviera de acuerdo con eso, ya que tendría que volar de regreso para Nochevieja si iba a ir conmigo. Le dije que lo iba a llevar conmigo y él estaba muy emocionado. Traté de hablar de ello con calma, pero en el fondo tenía que admitir que yo también estaba emocionado. Realmente contaba con esto para ayudarme a deshacerme de él. Antes de que Patrick y yo nos casáramos, nunca había pasado ni siquiera 2 noches seguidas con el mismo hombre. Lo pensé y tal vez por eso decidí aceptar la sugerencia de Anthony de pasar ese tiempo juntos. Solo rezo para que me desequilibre. Y Patrick miró su reloj y vio que eran casi las 5 de la mañana. Sabía que la siguiente entrada era la que leyó primero, justo después de abrir el diario. Casi había terminado el último libro de los diarios de Glenda, pero ya había decidido que tenía que leerlos todos. Aunque estaba claro por lo que había leído que ella nunca lo había engañado. Necesitaba saberlo con certeza. Quería saber si había alguien más a quien pudiera desahogar su ira. Él ya sabía que tenía mucho que hacer hoy, así que sin terminar la última página, volvió a la cocina a hacer café. Habría tiempo para dormir más tarde. Con una taza de café recién hecho en la mano, regresó a la sala de estar para releer la última página del libro. 3 de enero. Mañana es un día importante. Me voy por 3 días de seminarios y 3 noches con Anthony. Lo recogeré antes del lift de la ciudad y tal vez lo dejaré en su casa en el camino de regreso. Gracias a Dios que Patrick no me convenció seriamente de que lo llevara conmigo en este viaje. No sé qué le hubiera dicho si lo hubiera hecho. Patrick me consiguió un mapa de internet para que no me perdiera cuando fui allí esta tarde mientras él estaba en el trabajo. Busqué en línea y descubrí que hay una tienda Victoria's Secret en el centro comercial al lado del Sheridan. Creo que compraré un par de atuendos para usar con Anthony y siempre puedo enjuagarlos antes de volver a usarlos para Patrick. Realmente no me gusta la idea de hacer eso, pero él nunca lo sabrá. Olvidé decirle a Anthony que es mejor que tenga un buen suministro de condones, ya que no me arriesgaré a llevarle una sorpresa a casa a Patrick si no lleva condones. Siempre podemos pasar por la farmacia. Probablemente haya uno en el centro comercial con la tienda de lencería. Creo que pasaremos por allí antes de registrarnos. No puedo creer lo emocionada que estoy por este viaje. También me pregunto si Anthony esperará que haga cosas que Patrick y yo nunca hemos intentado.
No estoy seguro de que me guste porque será difícil ofrecerle a Patrick algo nuevo desde la puerta. Quizás se pregunte de dónde saqué la idea. Tal vez si eso sucede, guardaré lo que aprendí para nuestro crucero porque siempre puedes decir que solo soy aventurero. Ya he empezado a empacar y espero que Patrick no lo encuentre sospechoso. Lo último que quiero es que sospeche algo. Acabo de leer todos mis pensamientos del día y me pregunté si realmente podría seguir adelante. Lo que sucedió en mi oficina fue muy espontáneo. Si Anthony y yo vamos a pasar siquiera una noche juntos en este viaje, debe planificarse con anticipación. No había forma de que pudiera justificarlo, ni siquiera para mí mismo como una debilidad momentánea. Supongo que aún podría decirle a Anthony que cancelaría el viaje y pagaría su habitación y los gastos de viaje. Sin embargo, eso probablemente no sería un problema ahora. Ya me estaba mojando solo de pensarlo. Patrick terminó la 7ª revista y se sentó a tomar su café, repasando en su mente todos los detalles que había leído en las 9 horas anteriores. Sentado en su escritorio, comenzó a trazar un plan en el que podría trabajar durante los próximos 3 días. Ya había decidido que su matrimonio había terminado. Incluso si ella renegaba de su acuerdo con Anthony, él nunca podría volver a confiar en ella. Incluso la idea de perdonarla parecía inútil. Pasaron las horas y pudo sentir que su amor por Glenda se desvanecía, mientras que al mismo tiempo su odio por Anthony crecía exponencialmente. Poco antes del mediodía, Patrick se levantó de su computadora y fue a buscar el teléfono inalámbrico. Sacándolo, se sentó frente a la computadora nuevamente y marcó el número que apareció en la pantalla. Pierce, todas las investigaciones, ¿en qué puedo ayudarte? La mujer que cogió el teléfono habló de una manera muy profesional, y Patrick se dio cuenta de inmediato. ¿Manejas divorcios? Patrick no estaba seguro de cómo llamar al trabajo que quería hacer, pero asumió que generalmente involucraba divorcios. Si te refieres a si recibimos fotos de cónyuges infieles y cosas así, la respuesta es sí. ¿Le gustaría hablar con un investigador? El comportamiento profesional de la mujer la delató, y Patrick ahora se sentía cómodo. Sí, me gustaría hablar con alguien. Ese es el tipo de trabajo que me gustaría hacer. El teléfono cambió a soft rock y Patrick esperó casi 30 segundos antes de que el investigador respondiera al llama. Habla John Persul. Entiendo que estés buscando pruebas de un divorcio. ¿Cómo puedo ayudarte? La voz del hombre era muy profesional y Patrick inmediatamente se dispuso a contarle su historia. Creo que mi esposa está teniendo una aventura con un hombre en el Hotel Sheraton cerca del aeropuerto. Me preguntaba si podría proporcionarme evidencia fotográfica y cuánto costaría. Patrick no estaba seguro exactamente de lo que necesitaba saber o de cómo transmitir exactamente su solicitud. ¿El Sheridan, dices? Definitivamente podemos manejar eso. ¿Está pasando esto ahora? ¿De qué tipo de línea de tiempo estamos hablando? Patrick se puso cómodo y dijo: Mi esposa está allí ahora. Se quedará hasta el sábado por la mañana. Ella se está quedando en la habitación 412 y el hombre con el que está saliendo está en la 414. Son habitaciones contiguas. Ellos también estuvieron allí anoche, pero no decidí qué iba a hacer hasta esta mañana. Mi esposa asiste a una serie de seminarios y el chico con el que está saliendo vino con ella. Se preguntó si el investigador se daría cuenta de este doble significado involuntario. John Piercell debió entender el chiste porque se rió entre dientes antes de decirlo. Necesito algunos detalles más y me gustaría saber qué tipo de vigilancia necesitas primero. ¿Podría darme sus nombres y descripciones? Patrick describió a su esposa y se ofreció a enviarle una foto por correo electrónico si era necesario. Había encontrado la empresa a través del sitio web, pero no quería perder el tiempo enviando correos electrónicos. También dio el nombre completo de Anthony y le dio una vaga descripción del diario de su esposa. Es muy simple, señor Dunn. Podemos instalar cámaras en sus habitaciones esta tarde y dejarlas allí hasta el fin de semana cuando salgan.
Solo tomará unos minutos instalar el equipo y acabo de verificar los datos en el Sheraton. Tenemos un conocido que nos dejará entrar a las habitaciones a una tarifa fija para la admisión. A menos que nos exija que los cuidemos, no hay un cargo por hora por nuestros servicios. Creo que una tarifa fija de 8,800 le conviene si solo desea evidencia fotográfica. Dijiste cámaras, ¿no sería más barato usar solo una? Solo necesito confirmación de que estaban juntos. De hecho, me gustaría revisarlos hoy mismo. Si hay fotos que confirmen que pasaron la noche juntos, me gustaría tenerlas mañana por la noche. Patrick no había pensado en los detalles y en lo que se necesitaría y no sabía qué preguntar. No sabemos qué habitación usarán, así que tendremos que instalar cámaras en ambas. El costo es razonable considerando el equipo de alta calidad que utilizamos y los gastos en los que incurrimos. Si pagamos a un encargado de mantenimiento para que nos deje entrar en esas dos habitaciones 2 veces, una para instalar el equipo y otra para limpiarlo, nos costará $100. Lo siento, no pensé que nunca hubiera tenido que hacer esto antes. Supongo que quieres un pago por adelantado. Haré el pago con tarjeta de crédito en su sitio web si eso le parece bien. Patrick estaba decidido a arreglar las cosas. El hombre con el que estaba tratando sonaba como un profesional, y no quería tener que viajar tan lejos para conocerlo en persona. Con la ayuda del sitio web, todo estará bien. Cuando complete el formulario, coloque el caso almohadilla 1372A. Eso ayudará a que nuestros contadores no se confundan. Tan pronto como reciba su pago, saldré a instalar las cámaras. Crearemos un DVD de las imágenes de las cámaras. Necesitaré su nombre y dirección para reenviarlos. A Patrick le parece sencillo, pero enviarle el DVD por correo no serviría de nada. ¿Podría conservar el DVD en su poder hasta que me comunique con usted? Ahora mismo necesito fotos para demostrar que realmente están saliendo. No necesito nada explícito, solo imágenes que dejen en claro que están teniendo una aventura. Puedes enviármelos por correo electrónico mañana y los imprimiré aquí. Usted es el jefe, señor Dunn. Puedo tomar fotos fácilmente. De la transmisión de video. El DVD puede permanecer en su archivo hasta que lo solicite. Patrick proporcionó su número de teléfono e hizo un pago con tarjeta de crédito mientras aún hablaban entre ellos. Después de confirmar el pago, el investigador prometió comenzar a instalar las cámaras de inmediato. Satisfecho de haber hecho un trato con el investigador privado, Patrick finalmente sucumbió a la somnolencia. Se tendió en el sofá y pronto se durmió. Al final de la tarde se despertó un poco renovado, pero definitivamente hambriento. Después de comer una pizza calentada, regresó a su silla, abrió el primero de los 6 diarios llenos y comenzó a leer. Ahora fue mucho más rápido porque no releyó nada y no pasó mucho tiempo pensando en el contenido. Sí. Acababa de terminar el primer volumen y se puso de pie para estirar las piernas cuando recibió una llamada de Glenda justo antes de las 10 de la noche. Se sintió sorprendentemente cómodo hablando con ella. Ninguno de los dos se había insinuado que tenían secretos. Mientras colgaba el teléfono, se preguntó si era tan fácil para ella ocultar sus intenciones como lo era para él. Ahora que tenía sus planes resueltos, le resultaba más fácil hacer lo que fuera necesario. Pensando en ello, se preguntó si alguna vez volvería a sentirse una persona normal. Antes de comenzar a trabajar en el segundo volumen, revisó sus planes una vez más. Tenía muchos detalles de los que ocuparse el viernes, incluida una visita al banco y poner sus finanzas en orden. Ya había llamado a Anderson Electric y renunció a su trabajo, y el último cheque vencía al día siguiente. Era más de la 1 de la madrugada cuando finalmente terminó el segundo volumen. El segundo libro le llevó mucho más tiempo que el primero porque se dio cuenta de que era muy posible, incluso probable, que mientras él estaba sentado leyendo, Glenda estuviera en la cama con Anthony en el Hotel Sheraton. Sus pensamientos pasaban de vez en cuando de las páginas escritas a las emocionantes escenas eróticas generadas por su imaginación. Para entonces,
Patrick estaba muy cansado y decidió dormir unas horas más si podía. Sabía que no podría dormir en la cama que él y Glenda siempre compartían, así que se recostó en el sofá nuevamente. Sorprendentemente, logró quedarse dormido y finalmente se despertó a las 7 de la mañana sintiéndose descansado. Después de un desayuno rápido, reanudó la lectura, comenzando al comienzo del tercer volumen. Al mediodía, había terminado los volúmenes 3 y 4 y pudo dejar de lado los diarios para completar todas las tareas que estaban en su lista. Lo primero que hizo fue pasar por Anderson Electric para recoger su último cheque y limpiar su casillero. El dueño de la empresa, Gus Anderson, trató de convencerlo de que cambiara de opinión porque no quería perder a su mejor empleado. Cuando Patrick explicó un poco sobre su situación, Gus se dio cuenta de que sus súplicas no iban a ninguna parte y de mala gana le dio la mano a Patrick, deseándole lo mejor. Logró que Patrick prometiera regresar a Anderson Electric en el futuro si era posible. El viaje al banco tomó un poco más de tiempo ya que tenía mucho más papeleo que hacer. Cuando finalmente pudo irse, había más de 0,20,000 en una bolsa de tela, la cantidad total que había podido retirar de sus cuentas generales y personales. Esperaba más, pero los fondos adicionales requerían la firma de Glenda. El dinero que pudo retirar solo fue suficiente para emergencias. Eran casi las 4:00 cuando llegó a casa y lo primero que hizo fue revisar el contestador automático. Hubo un mensaje de Purcell Investigations y, recuperándose, marcó el número de la línea directa de John Purcell. Este es John Purcell, ¿en qué puedo ayudarte? Soy Patrick Dunn atendiendo tu llamada. ¿Pudiste configurar las cámaras y obtuviste algún resultado? Ah, sí, señor Dunn, pudimos instalar cámaras en ambas habitaciones ayer por la tarde y obtuve los resultados justo después del mediodía de hoy. Ambas habitaciones estaban vacías cuando estuvimos allí, así que entrábamos y salíamos rápidamente. Patrick dudó un momento antes de preguntar. ¿Había algo especial en las cintas? Casi aguantaba la respiración, esperando la respuesta de John Purcell. Bueno, Patrick, no es fácil para mí decirlo, pero tus sospechas se han confirmado. Estoy seguro de que tendremos todas las pruebas que necesitará para solicitar el divorcio. Los dos pasaron la noche en la habitación de su esposa y tuvieron relaciones sexuales varias veces. He transferido los archivos de video a DVD y los tendrás cuando quieras. Mencionaste que te gustaría 3 fotogramas de la cinta de video y estoy dispuesto a enviártelos por correo electrónico si aún los quieres. Esas palabras de John hicieron llorar a Patrick. Para su propia sorpresa, a pesar de todo lo que había leído, darse cuenta de que tenía una confirmación visual de alguna manera llevó toda la situación de una posible ficción a un hecho real. Sí, por favor envíenme las fotos. Muchísimas gracias, señor Purcell. Si todo está completamente pagado, considero que nuestro negocio está completo. Sí, su pago ha cubierto la factura en su totalidad. ¿Estás seguro de que estás bien? Tu voz suena un poco diferente a la de ayer. Sé que situaciones como esta a menudo provocan angustia y, francamente, me preocupa un poco que Patrick haya recuperado el control de sus emociones, pero definitivamente hubo una nota de preocupación en su voz cuando dijo que estoy bien, gracias. Me aseguraré de avisarte si necesito algo más. Estoy seguro de que su abogado querrá una copia de ese DVD a menos que decida solicitar el divorcio por razones distintas al adulterio. En cualquier caso, lo conservaremos durante 1 año o hasta que recibamos sus instrucciones. Sabes, muchos de mis clientes me han dicho que la psicoterapia puede ayudar en situaciones como esta. No es mi experiencia, pero me di cuenta de que afirmaciones como el DVD que tengo aquí a menudo tienen un gran impacto en la parte lesionada y que un buen terapeuta puede ayudarlo a superarlo todo. Por favor, no se preocupe, señor Purcell, sé lo que necesito. ¿Qué hacer para superar esto? Gracias por su ayuda profesional. Patrick colgó antes de que John Purcell pudiera decir algo más. Su rostro se había convertido en una máscara, ocultando sus emociones, fueran lo que fueran.
Todavía estaba sentado a la mesa de la cocina cuando escuchó el pitido de la computadora de que había llegado una carta. Se dirigió en silencio a la habitación donde estaba la computadora y abrió la carta del Pershul Independent. Después de examinar cada una de las 3 fotografías adjuntas a la carta, las envió a la impresora, que tenía papel fotográfico de 8 por 10 metido. En cuestión de minutos, tenía en sus manos la prueba en papel de la infidelidad de su esposa. Según se requería, ninguna de las fotos contenía una acción explícita. No. Una de las fotos mostraba a los dos acostados juntos debajo de una sábana que les llegaba hasta la cintura. Fue esta foto la que más molestó a Patrick. Fue suficiente para enviar a Patrick más allá del punto de no retorno en sus emociones. Echando un último vistazo cuidadoso a cada una de las fotos, Patrick metió las 3 en el sobre marrón que allí lo esperaba. Dejando el sobre en la mesa de la cocina, regresó a la silla en la que había pasado la mayor parte de los últimos 2 días y recogió el 5º diario. Poco antes de la medianoche, Patrick terminó los 2 últimos volúmenes de los diarios de Glenda. Mientras se sentaba y reflexionaba sobre los 6 volúmenes, se dio cuenta de cuánto Glenda siempre se había conformado a sus ideas sobre ella. Hubo muy pocas sorpresas dentro de las páginas de estos 6 libros. En ninguna parte había leído nada que pudiera haberlo llevado a pensar en la traición, pero había aprendido muchos pequeños secretos sobre ella que lo ayudaron a dar sentido a situaciones de su pasado. Se dio cuenta de que ella era más insegura de lo que él se había dado cuenta, ya que muchas de las entradas de su diario atestiguaban cuánto le faltaba confianza en sí misma. Pero una cosa que aún llamaba la atención era su obvio y profundo amor por él. Esto hizo que a Patrick le resultara aún más difícil entender sus acciones con Anthony. La única sorpresa para él fue que su encuentro en una fiesta de cumpleaños hace años no había sido un accidente. Se había enterado de que cuando alguien mencionó de pasada que el invitado de honor conocía a Patrick, Glenda se entusiasmó con la posibilidad de reunirse con él nuevamente. Fue a petición de ella que lo invitaron a la fiesta y el resto es historia. La lectura de los 2 volúmenes lo había absorto tanto que fue solo después de terminarlos que se dio cuenta de que Glenda no había llamado y que tenía mucha hambre. Mientras se preparaba un sándwich y una bebida fría, sus pensamientos estaban ocupados con Glenda y Anthony repitiendo sus papeles de la noche anterior. Estos pensamientos le impidieron relajarse y reforzaron su compromiso con la decisión que ya había tomado. Y luego, ya sea por la cena que cenó antes de estirarse en el sofá o por las fotos de 8x10 de Glenda y Anthony que aparecían en su mente cada vez que cerraba los ojos, durmió muy inquieto esa noche. No fue hasta las 7 de la mañana que dejó de intentar descansar y se levantó para comenzar el día que había estado preparando durante los 2 días anteriores. Tenía muchas cosas que hacer, así que decidió comenzar temprano. A las 8:30 am llamó a su único pariente cercano sobreviviente, su hermano Samuel. No era que estuvieran distanciados, pero rara vez se veían aparte de las visitas obligatorias de Navidad. Solo habían pasado 2 semanas desde que su hermano, su cuñada Mary y sus 2 hijos, Sam de 12 años y Brenda de 10, vinieron de visita. Para Patrick era obvio que su hermano se sorprendió al enterarse de que Patrick tenía la intención de pasar a visitarlo brevemente esta mañana. Afortunadamente, Samuel y su familia no tenían otros planes. Patrick se las arregló para mantenerse ocupado hasta que llegó a la casa de su hermano un poco después de las 10 de la mañana. Sabiendo que los 2 niños estaban ansiosos por volver a las tareas domésticas, Patrick los llamó a la cocina, donde se sentó con su hermano a la mesa mientras Mary preparaba café recién hecho. Sabía por su visita navideña que la familia planeaba visitar Disneyland durante las vacaciones de primavera, así que le dio a cada uno de los niños un nuevo billete de 0-100. Estaban encantados con el regalo, agradeciéndose generosamente y abrazándose. No tenías que hacer eso, Patrick, dijo Samuel, pero fue muy amable de tu parte hacerlos tan felices. ¿Qué tal? ¿Ganaste la lotería Powerball? Patrick sonrió débilmente y respondió, no, nada de eso, mi suerte no es nada de lo que presumir, simplemente me sentí generoso. Los 3 se sentaron a la mesa de la cocina con café e hicieron una pequeña charla. Finalmente, Mary dijo,
supongo que no necesito evitar hablar sobre los grandes planes que tú y Glenda están haciendo. Ella me contó sobre el hecho de que vas a formar una familia. Sé que disfrutarás tener niños cerca, como nosotros. Patrick se quedó callado unos momentos antes de responder. Ella te lo dijo, ¿verdad? Supongo que no hay muchas cosas de las que las mujeres no hablen entre sí. Antes de que Mary pudiera terminar la oración, Patrick continuó. Es difícil decir cómo funcionarán nuestros planes. Muchas cosas pueden interponerse en el camino de tales decisiones. Efectivamente cambió de tema, dirigiéndose a su hermano y haciéndole algunas preguntas sobre su trabajo como gerente de un restaurante. Unos minutos después de que se terminaron las tazas de café, Patrick se levantó para irse. Por si acaso. No te veré de nuevo hasta la próxima Navidad. Espero que lo estés haciendo bien. Rápidamente estrechó la mano de su hermano, luego se volvió y le dio a Mary un breve abrazo. Estaré pensando en ti. Con esas palabras, se dio la vuelta y se alejó, y los tres se despidieron mientras caminaba hacia su automóvil. Mientras Patrick se alejaba, Samuel se volvió hacia Mary. Me pregunto de qué se trataba. Parecía estar pensando en algo, pero no quería hablar de ello. Mary no pareció pensar que estuviera pasando nada fuera de lo común y respondió. Patrick probablemente solo esté tratando de matar el tiempo hasta que Glenda regrese del curso al que se inscribió. Recuerdo que ella dijo que se iría hasta esta noche. Los dos, tomados de la mano, caminaron hacia la casa discutiendo planes para el resto del día. Poco antes de las 6 de la tarde, Glenda Dunn se detuvo frente a su casa. Se sorprendió un poco al ver que el auto de Patrick no estaba allí y rápidamente entró a la casa por la puerta lateral de la cocina. Ella ya había ensayado su primer encuentro con su esposo desde que llegó a casa y estaba un poco nerviosa porque él no estaba en casa y solo abrió la puerta en silencio cuando entró a la cocina. Que regresara a una casa vacía no fue una sorpresa para ella. En cierto modo, incluso fue algo bueno, ya que le permitió desempacar y tirar la ropa de su maleta a la lavadora. Estaba a punto de darse otra ducha, sin saber si la ducha de la mañana había borrado por completo los últimos rastros de Anthony. Al pasar junto a la mesa de la cocina, notó un trozo de papel sujeto al centro de la mesa con un salero. Al darse cuenta de que debía ser de Patrick, lo recogió. Glenda, Gus me llamó esta mañana desde su oficina. Necesita un ancla para un trabajo urgente en Centerville y he acordado vigilarlo. Las horas extras serán buenas. Volveré mañana por la tarde, Patrick. Glenda estaba un poco descontenta con la nota, aunque le dio tiempo para hacer todo lo que quería antes de su primera reunión con su esposo después del viaje. Puso la nota en la mesa de la cocina y subió las escaleras con su bolso para llevar todo a la lavadora. Mientras subía las escaleras, ya había decidido que tomaría un buen baño largo y caliente en lugar de una ducha. Transfirió las cosas que necesitaban lavarse al cesto de la ropa y ya las estaba cargando hasta la puerta del dormitorio. Cuando notó su diario en la cómoda alta, inmediatamente recordó que lo había dejado en su bolso de emergencia el miércoles y lo recogió para llevarlo escaleras abajo. Se sintió aliviada al ver que el diario estaba donde lo había dejado y que no había sido alterado. Tenía la intención de actualizarlo durante el viaje, pero no pudo hacerlo después de descubrir que lo había olvidado. Se dio cuenta de dónde estaba cuando Patrick le dijo dónde estaba la bolsa de emergencia, y recordó claramente haber puesto 2 artículos allí. Patrick obviamente había vuelto a poner la bolsa en el estante y había dejado el diario donde estaba. Decidió actualizarlo mientras lavaba la ropa, ya que era un poco temprano para relajarse en la bañera. Mientras la lavadora eliminaba los últimos rastros de Anthony de su ropa, Glenda se hacía un sándwich y un plato de sopa. Cuando terminó de comer, guardó los platos sucios en el fregadero y se acercó al teléfono, donde presionó el botón preestablecido para llamar al teléfono celular de Patrick. Sonó 2 veces antes de darse cuenta de que la llamada provenía de la canasta de mimbre en la mesa de la cocina. En la canasta ambos guardaban sus llaves, teléfonos celulares y, a veces, su billetera o cambio.
colgó el teléfono, se acercó al mostrador y sacó el teléfono celular de Patrick de la canasta. Mierda, ¿cómo se supone que me pondré en contacto contigo ahora? Era una pregunta puramente retórica, y después de hacerla, regresó a la mesa de la cocina y colocó la agenda frente a ella. La pequeña llave de latón que se podía usar para abrir la agenda estaba en su billetera unida a un trozo de hilo rojo, y rápidamente abrió la cerradura con ella. Habiendo desabrochado el candado, abrió el libro hasta la primera página en blanco, tomó un bolígrafo y comenzó a escribir. El 7 de enero, los 4 días más llenos de acontecimientos de mi vida, acaban de terminar y espero poder recordar todo lo que quería contarles. Puede que algunas cosas no sean agradables de poner en papel, pero tengo que hacerlo. Cuando recogí a Anthony de su casa, era obvio que estaba deseando que llegara este momento. Mientras conducíamos, él seguía tratando de tocarme y yo lo resentí un poco por eso. Eventualmente me dejó solo hasta que salimos a la carretera después de que le advertí que alguien que conocía podría vernos. Cuanto más nos alejábamos de la ciudad, más me relajaba, y cuando finalmente llegamos allí, ya estaba disfrutando de mí y de su atención. Paramos en el centro comercial antes de dirigirnos al Sheridan, y mientras él iba a la farmacia, yo fui a la tienda Victoria's Secret a recoger mi ropa interior. Debió haber corrido de ida y vuelta porque se unió a mí en la tienda antes de que pudiera comprar nada. Hizo varias sugerencias y terminé comprando un juego que le gustaba y 2 que prefería guardar. Se los puse el miércoles por la noche y él no lo sabe, pero los envolví en una bolsa vacía y los dejé en la basura cuando salimos de la tienda esta mañana. No hay forma de que pueda usarlo para Patrick, especialmente desde que Anthony lo eligió. También decidí tirar los 2 conjuntos de sostenes que compré ya que no quiero que nada me recuerde mis noches en el Sheraton. Sé que nunca podré borrar todos los recuerdos, pero lo intentaré. El miércoles por la noche, Anthony vino a mi habitación y no tardamos mucho en conocernos. Después de esa primera noche, finalmente me di cuenta de que había una gran diferencia entre el sexo y el amor. Le dije a Anthony que ese era el final. La novedad que había disfrutado esa primera noche desapareció rápidamente y comencé a darme cuenta de cuánto más disfrutaba hacer el amor con mi esposo. No quería pelear con Anthony, así que no le dije nada hasta que comenzamos a prepararnos para acostarnos. Se enojó mucho y durante un tiempo incluso le tuve un poco de miedo. Como se hacía tarde, decidimos dejar de discutir y nos quedamos dormidos bastante rápido, aunque ya había comenzado a hacer planes sobre cómo trataría de reconciliarme con Patrick. El viernes por la mañana me desperté y encontré a Anthony preparándose para hacerme esto. Traté de detenerlo y le dije que hablaba en serio lo que había dicho la noche anterior. Él no me escuchó. Cuando terminó, regresó a su habitación y cerré la puerta de conexión entre nuestras habitaciones. Hablé con él a través de la puerta cerrada y le dije que no planeara volver a mi habitación. Él respondió que estaba bien y que buscaría otro compañero para el viernes por la noche. Me dijo que yo no era la única profesora de sociología que se hospedaba en el hotel. Efectivamente, después de la cena de clausura, vi a Anthony con una de las mujeres que habían asistido a varias sesiones conmigo. Sé que estaba casada, pero Anthony la fascinaba tanto como a mí. No puedes imaginar el alivio que sentí cuando me di cuenta de que no tenía que discutir con él. Anoche. Los escuché entrar a su habitación anoche. Acostado en mi cama, comencé a darme cuenta de que Anthony es un depredador, que elige a mujeres mayores que siente que puede manipular. Para mi eterna vergüenza, soy una de esas mujeres a las que pudo manipular y temía que el viaje a casa con él fuera horrible. Pero en realidad salió bastante bien. Ahora que vi a Anthony por quien era, pude mantener el control de la conversación y nuestra interacción física. Creo que tuvo suficiente para saciarse, ya que se portó bastante bien. Él no discutió cuando le dije que no quería verlo más. Creo que se dio cuenta de que ya no podía controlarme. Tuve mucho tiempo para pensar mientras conducíamos a casa, y ya decidí que haré una cita con un psiquiatra o psicólogo el lunes por la mañana. Necesito saber que nunca volveré a engañar a Patrick, y para hacer eso,
creo que necesito entender cómo dejé que Anthony tomara el control de mí. Necesito hacer algo con este defecto obvio en mi carácter. Lo que permitió que sucediera este vergonzoso episodio debe controlarse o eliminarse. Preferiría morir antes que ceder a ese tipo de tentación de nuevo. También he decidido pasar el resto de mi vida haciendo las paces con Patrick, incluso si él nunca descubre las razones del por qué. Basta con que conozca este terrible secreto. Solo puedo rezar para que nunca se entere. Hay una decisión más que he tomado. Si Patrick está de acuerdo, tengo la intención de dejar de tomar las píldoras cuando se acabe mi receta en 12 días. La perspectiva de tener hijos comenzaba a preocuparme y ya no tenía sentido esperar más. Cuando Glenda terminó de escribir su larga entrada, usó el bolígrafo como marcador, dejó el libro sobre la mesa y subió a preparar el baño. Se llevó su teléfono inalámbrico al baño en caso de que Patrick llamara. Llenando la tina al nivel adecuado, agregó el aceite de baño, encendió las velas y se sumergió en el agua. Una vez acomodada en la bañera, finalmente cerró los ojos y dejó que el agua tibia la relajara. Estaba tan acogedora que estaba al borde del sueño cuando tuvo la sensación de que la estaban observando. Abrió lentamente los ojos y volvió la cabeza para asomarse al dormitorio, pero no había nadie allí. Se puso cómoda de nuevo y continuó pensando en cómo podría compensarle a Patrick por su estúpida relación con Anthony. Una hora después, regresó a la cocina completamente renovada. Después de poner la ropa en la secadora, regresó a la mesa de la cocina para releer la última entrada de su diario. Por un momento se sintió confundida por el hecho de que faltaba el bolígrafo en el libro. Estaba segura de haberlo dejado entre las páginas, pero pronto se dio cuenta de su error cuando lo vio en la mesa de la cocina junto a la canasta de mimbre. Tomando el bolígrafo, abrió el diario y comenzó a leer. El domingo por la mañana, Glenda se levantó renovada y ansiosa por comenzar una nueva fase de su vida. Después de pasar la mañana limpiando, se duchó y se puso un atuendo que sabía que le gustaba a Patrick. A media tarde se relajaba en la mesa de la cocina con una taza de café mientras se cocinaba un gran asado en el horno cuando fue interrumpida por un golpe en la puerta lateral. Ella se sorprendió y alarmó al ver a dos hombres grandes parados afuera de la puerta. Uno de ellos, un joven policía uniformado, se paró a un lado con la mano en la culata de una pistola enfundada. El segundo hombre era un poco mayor, vestía traje y abrigo y tenía una identificación policial en la mano. Soy el detective Rankin y él es el oficial Reynolds. Estamos con el departamento de policía de Springfield y estamos buscando a Patrick Dunn. ¿Podrías decirnos si está en casa? El rostro de Glenda reflejaba alivio y ella respondió rápidamente: Patrick está trabajando en este momento. Tan pronto como te vi, temí que le hubiera pasado algo. Soy su esposa, por cierto. Quizás pueda ayudarte. Los hombres intercambiaron una rápida mirada, después de lo cual el detective dijo que tal vez deberíamos entrar. Hace un poco de frío aquí. Glenda se apartó de la puerta y dijo: Claro, entra. Condujo a ambos hombres a la cocina y continuó: ¿Por qué buscas a Patrick? Una expresión de preocupación reapareció en su rostro y luego preguntó: No estaba herido, ¿verdad? El detective Rankin respondió rápidamente: No, nada de eso. Por lo que sabemos, su esposo está perfectamente sano, solo necesitamos hablar con él sobre un caso en el que estamos trabajando. ¿Estás segura de que tu esposo está en el trabajo? Por supuesto que estoy seguro. Se acercó al mostrador y recogió la nota que Patrick le había dejado. Ella se lo tendió al detective y luego continuó: Puedes leer su mensaje por ti mismo. Me estaba esperando cuando llegué a casa de mi viaje anoche. En eso, el oficial Reynolds se sentó detrás del mostrador desde donde podía mirar la puerta trasera de toda la cocina. Continuó sosteniendo su mano en la culata de su arma rango de detective y le tendió una nota y, después de leer su contenido, el oficial se la devolvió. ¿Le importa si me quedo con esto, señora Dunn?
Cuando ella negó con la cabeza, el detective abrió el maletín con cremallera y colocó la nota dentro. La curiosidad de Glenda se apoderó de ella y, nerviosa, preguntó, ¿por qué necesitas hablar con Patrick? ¿Qué interés podría tener la policía en él? Nunca ha tenido problemas, respondió el detective. Esta mañana recibimos una llamada de homicidios informando de un homicidio. La llamada fue grabada y pudimos rastrear el teléfono celular de su esposo desde el número desde el que se hizo. Ahora estamos trabajando con la compañía de telefonía celular de su esposo para averiguar dónde estaba en el momento de la llamada. El alivio corrió por el rostro de Glenda. Bueno, obviamente cometiste un error en alguna parte. Traté de llamar a mi esposo anoche tan pronto como llegué a casa, y cuando llamé a su teléfono celular, descubrí que lo había dejado en casa. Está en esa canasta de allá. Señaló una cesta de mimbre sobre la mesa de la cocina. Una expresión de obvio escepticismo apareció en el rostro del detective. ¿Te importa si reviso su celular? Cuando terminó de hablar, se acercó a la canasta, la miró por un par de momentos, luego la recogió y regresó con ella a la mesa de la cocina. No veo ningún teléfono celular aquí. Señora Dunn, ¿está segura de que no está pensando en otro día que no sea ayer? El rostro de Glenda reflejó conmoción al comprobar que la canasta estaba replemente vacía. Rápidamente se acercó a donde había estado la canasta y miró a su alrededor, aunque era obvio que no había nada más en el mostrador. No lo entiendo. Su teléfono todavía estaba allí cuando traté de llamarlo anoche. Cambió su mirada de oficial a detective con evidente frustración y preocupación. Bueno, no puedo explicar por qué el teléfono no estaba en la canasta donde dijiste que debería haber estado, señora Dunn. Obviamente, tengo que creer que la llamada que se rastreó hasta el teléfono celular de su esposo en realidad se hizo desde ese teléfono. El detective abrió su carpeta e hizo algunas notas antes de continuar. ¿Conoce su esposo al señor Anthony Romano? Glenda era aún más sorprendida por la mención de ese nombre y su rostro perdió color por un momento antes de responder. Conozco a Anthony Romano, pero mi esposo no lo conoce. Anthony fue mi asistente el semestre pasado. Los dos hombres volvieron a intercambiar miradas antes de que el detective dijera. ¿Entonces su esposo no tenía motivos para odiar al señor Romano? ¿Estás absolutamente seguro de que no lo conocía? Glenda comenzó a entrar en pánico y respondió. No, Patrick nunca conoció a Anthony. El detective tomó algunas notas más, luego la miró y dijo que parece que su esposo conocía al señor Romano lo suficientemente bien como para llamar y denunciar su asesinato. Glenda quedó tan conmocionada por esta declaración que se sentó a la mesa y solo entonces dijo que Anthony estaba muerto. Él estaba de viaje conmigo y lo traje a casa ayer alrededor de las 5:30 p.m., ¿cómo puede estar muerto? El detective Rankin se sentó en el extremo opuesto de la mesa y le preguntó a Glenda, ¿cuál era su relación con el señor Romano? ¿Podrían haber sido la razón del asesinato de su esposo? La cara de Glenda se puso blanca mientras hablaba el detective. Después de un momento, ella volvió en sí y dijo. Anthony era solo un estudiante de secundaria. Mi asistente y mi esposo no tenían ninguna razón para hacerle eso. Aunque dijo estas palabras, el tono de su voz no fue convincente. El detective la hizo sentarse e inquietarse durante casi medio minuto antes de decir. Cuando llegamos a la dirección que nos dio su esposo, encontramos evidencia de que el señor Romano fue atacado cuando entraba por la puerta de su casa. Había una bolsa de viaje tirada en medio del pasillo, así como huellas que indicaban que allí se había producido una pelea. Aparentemente, el señor Romano perdió la pelea y fue arrastrado a la cocina, donde lo ataron a una silla con correas de nylon que se usan comúnmente para atar cables eléctricos. Glenda comenzó a llorar en silencio mientras describía la escena en la casa de Anthony. El señor Romano recibió un disparo en la rodilla izquierda antes de ser arrastrado a la cocina, y el médico forense cree que se golpeó una arteria importante porque se perdió mucha sangre. Aún no hemos recibido los resultados de la autopsia.
Parece que el señor Romano fue golpeado varias veces antes de morir de un solo disparo en la cabeza, continuó. Los forenses preliminares también revelaron que recibió un disparo en la ingle, una herida no fatal que probablemente le fue infligida después de la muerte. La hora estimada de la muerte es entre las 6 y las 8:00 de la noche. En este punto, Glenda lo interrumpió, diciendo que Patrick nunca haría algo así. Él no es así. Su llanto casi había cesado y era obvio que estaba enojada en lugar de molesta. El detective volvió a sus notas antes de continuar. Según el Estado, su esposo tiene un permiso para una pistola semiautomática calibre 25. Una de las balas que alcanzó al señor Romano fue recuperada de la silla a la que estaba atado, y nuestros técnicos han determinado tentativamente que era una calibre 25. También queda la cuestión del motivo. El detective Rankin rebuscó en su carpeta y finalmente sacó 3 fotocopias, que colocó sobre la mesa frente a Glenda. Estas son fotocopias de 3 fotografías encontradas en la escena del crimen. Su colocación en la mesa junto al señor Romano indica que le mostraron las 3 fotos antes de morir. Las salpicaduras de sangre indican que estaban allí cuando se disparó el disparo fatal. No creo que hayas sido completamente honesta conmigo sobre tu relación con Anthony Romano o el interés de tu esposo en él. Glenda tomó las 3 fotocopias en sus manos y las miró sorprendida mientras el detective hablaba. Cuando se dio cuenta de exactamente lo que mostraban las fotos, comenzó a llorar en serio, diciendo que no, Patrick no podría haberlo sabido. Justo cuando estaba a punto de continuar describiendo la escena del crimen, el detective recibió una llamada en su teléfono celular. Durante la conversación de 3 minutos, no dijo casi nada y pasó la mayor parte del tiempo escribiendo en su cuaderno. Mientras él escribía, Glenda se había vuelto más callada y ahora estaba sentada con las manos frente a la cara sollozando. Terminando sus notas, el detective miró a Glenda y dijo: La llamada de su esposo fue hecha desde Windsor, Ontario. La policía local de Windsor trabajó con una compañía de telefonía celular y encontró su teléfono celular. Estaba en una bolsa de tela junto con tarjetas de crédito y una pistola calibre 25 que estaba registrada a su nombre. La bolsa estaba en un bote de basura en el estacionamiento del supermercado Walmart. Nadie lo vio a él ni a su automóvil, aunque también se encontraron placas de su automóvil en el contenedor de basura. Creen que pudo haber robado una matrícula de otro automóvil en el estacionamiento para mezclarse con el flujo de automóviles de Ontario. Esta noticia no consoló a Glenda, y ella continuó llorando desconsoladamente mientras se sentaba en su escritorio. Después de observarla durante unos minutos, el detective sacó otra fotocopia de su carpeta y la colocó frente a ella. Era una copia de una fotografía de una pequeña llave de latón con una regla al lado. Había una pequeña llave en las fotos. No tenemos idea de su significado. ¿Lo reconoces? Glenda miró la fotografía e inmediatamente agarró su bolso. En cuestión de segundos, sacó la llave del diario de su bolso y la colocó junto a la foto del doppelganger. En ese momento, perdió completamente el control de sí misma y se desplomó en la silla. Las únicas palabras que pronunció después fueron diario y Patricio. Los 2 hombres se quedaron con Glenda durante casi 15 minutos, esperando a que se calmara. Eventualmente, lograron convencerla de que llamara a alguien que pudiera venir y estar con ella. Después de asegurarse de que su hermana llegara en unos minutos, finalmente se fueron. Mientras caminaban hacia sus autos, preguntó el oficial: Reynolds, ¿crees que lo aprenderán rápidamente? Todo depende de lo bien que pueda esconderse durante las próximas 2 semanas. No ha cometido ningún delito en Canadá, así que no sé cuánta prioridad dará la policía allí para encontrarlo. No es como si fuera un asesino en serie si logra pasar desapercibido. Cuanto más tiempo esté huyendo, menos posibilidades tendrá de ser atrapado. Si sigue prófugo dentro de 6 meses, podemos pedir que el caso reciba publicidad en televisión. Algunos de estos programas más buscados están obteniendo buenos resultados. El oficial Reynolds reflexionó sobre esa respuesta durante unos segundos antes de hacer otra pregunta.
¿Qué te pareció la historia de su teléfono celular? Pensé que hablaba en serio cuando dijo que el teléfono estaba allí anoche. Sí, estoy de acuerdo. No creo que estuviera mintiendo o confundiendo su declaración. Sospecho que regresó aquí, pero por alguna razón nunca llevó a cabo lo que había planeado mientras estuvo aquí. Probablemente vio su teléfono celular y decidió llevarlo con él. El oficial uniformado pareció un poco desconcertado y preguntó, bueno, si él estaba aquí, ¿por qué no se lo hizo saber? Es inexplicable que haya vuelto y se haya llevado el móvil. El detective Rankin se detuvo, miró al joven y dijo: piénsalo. Patrick Dunn acaba de matar a su amante y vuelve a casa. La única razón en la que puedo pensar para volver es matarla a ella y posiblemente a mí mismo. Desconozco qué pasó que le hizo cambiar de opinión, pero no creo ni por un segundo que simplemente haya vuelto por su teléfono celular. Reynolds asintió con la cabeza lentamente, reflexionando sobre las palabras del detective. Finalmente dijo: creo que la señora Dunn eventualmente se dará cuenta de lo cerca que estuvo de terminar con su vida y se preguntará por qué no lo hizo. Me pregunto cómo se sentirá al respecto. Gracias por mirar, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a mi canal y mira el próximo video.